por dengue. Y vamos a entrar al cuarto tema porque yo creo que el quinto, que es COVID, lo hemos venido tocando todo desde el principio y solo haremos algunas puntualizaciones muy relevantes, pero que es un poquito sacadón de onda, no es tan científico, pero que cuando hicimos la plática en la producción previa al programa, yo lo quise sacar porque además es interesante, ¿no? El ajo rey. ¿Qué onda con el ajo rey? Bueno, Toño? pues mire, la verdad como a mí sí me fascina la cuestión farmacológica y las cuestiones de herbolaria, yo sí me puse a leer de esto. A ver, cuéntanos. Mira, pues realmente encontré una información bastante fascinante y sobre todo a mí me llama mucho la atención. Primeramente, pues yo creo que quiero puntualizar que sí, México entra de los tops que hemos hablado del uso de medicinas herbolarias de tradición desde la época. Es que es cultural. Es cultural, exacto, algo prehispánico. Es algo entonces, exacto, es desde todas las culturas prehispánicas, los olmecas, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, etcétera. Incluso quiero puntualizar también que en la Universidad Nacional Autónoma de México existe una biblioteca digital de medicina tradicional mexicana e incluso tienen un jardín botánico donde uno puede ir a conocer estas plantas, sus beneficios y todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto cultural siempre nos ha hecho como... Bueno, te dice algún familiar, algún amigo, algún conocido, oye, es que yo probé este medicamento. Bueno, no medicamento, porque no lo vamos a llamar un medicamento, sino un suplemento, porque en realidad así están comercializados bajo... Pero sí son medicamentos, ¿eh? O sea, ese es el punto, o sea, ese es el punto, sí, doctor, pero están comercializados como suplementos. La etiqueta siempre dice, esto es un producto. Este producto es un suplemento. Un suplemento bla, bla, y la responsabilidad es quien lo usa y quien lo recomienda. Que es una leyenda, pues un poco, no sé, nosotros no estamos para juzgar, no es nuestra chamba, pero es un poco truculenta o al margen. Sí, ambigua. Entonces, al margen de la ley, ¿no? O sea, así es. O sea, si lo quieres tomar, tómalo, no es un medicamento, pero puede que te sirva. Y entonces, esa es la relevancia, no ¿no? Es como que sea una garantía, pues. Claro. Entonces yo lo que quiero mencionarles esto es que aparte de lo que acabo de mencionar, del contexto cultural que tenemos aquí en México, es que muchas veces estos suplementos o estos productos comercializados en estos centros no tienen un registro sanitario, ni tampoco tienen, se venden así a libre venta, no hay un control para eso. No necesitas una receta que diga ajo rey una cada 8 horas. Exactamente. ¿No? O sea, y por tanto, tampoco se ha establecido estudios reales, científicos, comprobables que realmente tengan beneficios. Cierto, algunas plantas o extractos de plantas sí se ha demostrado esa parte, ¿no? Pero ahí te va. ¿Y por qué lo traje? ¿Por qué está aquí en la mesa? Digo, porque podríamos hablar de 40 cosas antes que Rajo Rey. Es que tuve una experiencia reciente con una paciente que justo conversaba hace un rato. Decía yo, es que esta paciente siempre había estado bien controlada. Siempre había como la queja de, ay, me duele la rodilla. Y sabes, ya es una mujer mayor y demás. Y el punto era que pues, un día se dejó de quejar de la rodilla, pero ya estaba súper descontrolada de la glucosa y de la presión. Entonces yo decía, incluso con un poquito de deterioro de función renal, yo decía, bueno, ¿qué onda? O sea, ella había sido además un paciente ejemplar, ¿sabes? Digo, no se mata de hambre, pero se cuida y que limita los carbohidratos y tal. Y de repente, o sea, toda descontrolada, pero ya sin dolor de rodilla. Entonces, como al final ahí lo tenía, no te decía, bueno, ¿y qué pasó con el dolor? ¿Te operaste? Sospechoso. Sí, claro. Y entonces llega en la consulta una de sus familiares, llega y me saca la bolsa y le enseña. 25, pero ya sabes, polifarmacia en el adulto mayor, y entonces entre todas las cosas saca el botecito del ajo rey, que no vamos a decir marcas para que no nos demanden, pero cuando yo lo veo dije, achis, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces agarré y me puse a revisar y sí, decía de suplemento. Y claro. Bueno, no, doctor, esa me quita el dolor. Bueno, y ahí es donde yo quiero porque entonces sí sirve. Venir. Bueno, ahí está el truco. Okay. Yo en lo que investigué, aquí en México hay un departamento de farmacología y toxicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ellos se dedicaron a estudiar
los elementos que contenía este suplemento y de otras cosas que también estudiaron. Y mediante un estudio de espectrometría de masas, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero cómprenos uno si alguien quiere. Claro, por supuesto, porque también eso nos permitiría a estudiar fármacos, a estudiar concentración de drogas. Claro, por supuesto, eso sería buenísimo, ¿no? Encontraron que este suplemento contenía un esteroide que pues es dexametasona, que incluso también fue muy empleado últimamente en COVID, ¿no? Oye, entonces, en una de esas el ajo rey salvó un poco de vidas de COVID. De COVID, o sea, yo creo, puede nos ser. Ayudó. habría que hacer. Habría que estudiar cuántas personas, la ¿no? La Dexa es un antiinflamatorio. Entonces, eso a fuerzas te quita el dolor. Claro, y por esa razón, pues evidentemente el medicamento, entre comillas, podemos decir, es efectivo. Funciona. Pero aquí es, sí, exacto, claro. Aquí está el truco, que lo que ellos mencionaban en su reporte es que no estaba declarado en los componentes de la fórmula. Ni hasta el día de... Que de hecho ha sido un truco, porque... El primer ajo rey que yo vi no es el que anda circulando ahora. O sea, le van cambiando las etiquetas y las marcas. Y yo le voy a decir algo. Incluso las páginas de Facebook, porque también hasta eso me metí a investigar donde los venden, te hablan acerca que existen ajos reyes falsos o impostores. O sea, imagínate que el propio ajo rey... Es tanto el éxito que hasta ya falsifican el ajo rey, ¿no? Exacto. Wow. Entonces, imagínense, si el disque original ajo rey contiene dexametasona, bueno, el que estudiaron aquí en esta universidad, ellos planteaban la posibilidad de, y los impostores, la dosis, o sea, la cantidad, ¿Cuánto trae, o sea, ¿no? O sea, porque además dicen que es que los pacientes te lo dicen, es que es mágico, o sea, pero tú ves la caja y no especifica gramaje de nada. Y tú así, a ver, traigo dolor de espalda, présteme uno, ¿no? Porque es que eso es lo relevante y por eso justo lo traje a colación, porque ahí uno de que ñoñamente se suscribe a las notificaciones de la COFEPRIS, de la FDA y estas cosas, sale un warning de la FDA que yo publiqué en mis redes personales, pero, o sea, lo puse y dije... Órale, o sea, ellos también hicieron este estudio que seguramente... Yo creo que debe estar asociado. Debe ser asociado a lo que tú mencionas de la Autónoma de Nuevo León, donde revisan los componentes del ajo rey y entonces dicen que trae esteroide y entonces obviamente dices, pues claro... Por eso te quita el dolor, no te da artrosis, no te da dolor. Digo, a lo mejor es una llamada de atención para nosotros decir, bueno, vamos a darle cortisona a dosis baja a los pacientes. Que bueno, está descrito además en osteoartrosis y demás, aunque digo, es una estrategia que no es la mejor en términos de Pero la diferencia, doctor, ¿no? es que cuando uno da dexametasona, un médico calificado, sabe la dosis, sabe la clave. La que acá la gente se toma 2 o 3 al día y dices, y no sabes cuánto se está metiendo porque no especifica el gramaje y ni siquiera especifica qué trae eso. Claro, que además esa es la otra cosa y es muy relevante, o sea, el efecto de la cortisona no nada más es desinflamar o quitar dolor, ¿no? Tiene otros efectos adversos, como usted lo mencionó. Por ejemplo, el descontrol glucémico en pacientes diabéticos e incluso en pacientes no diabéticos. O hipertensión, crisis hipertensiva, claro. O inmunosupresión, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la dexametasona se dio en COVID cuando tenías requerimientos de oxígeno que se relacionaba específicamente al hecho del fenómeno inflamatorio asociado a COVID, ¿no? Que era lo que realmente ponía graves a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, eso pues me parece que es importante. No es satanizar a los fitofármacos. No, claro, por Hay supuesto. fitofármacos que funcionan muy bien. Ahí vamos a compartir en las redes del podcast la utilidad y sobre todo los links para que la gente pues pueda investigar y debatir un poco. No, y sobre todo lo que mencionaba yo al principio, doctor, que, o sea, sí existe la biblioteca digital en la UNAM, o sea, sí existen áreas destinadas al estudio de la herbolaria o los fitofármacos, o sea, sí, pero pues están sometidos a través de estudios rigurosos, científicos, evalúan, te dicen si hay efecto, no hay efecto, o incluso encontramos efectos adversos, pero estos productos comerciales no declaran esas cosas, sí, que es lo relevante. No hay quien lleve una vigilancia como la llevaría un médico cuando te indica un medicamento alópata.
Sí, entonces realmente eso es lo que nos debería de llamar la atención o darle la relevancia que necesitamos. No, y, perdón, hacer la distinción de que efectivamente no estamos satanizando y no es lo mismo que te digan yo voy con el homeópata a que yo voy con el naturista. Claro. Porque el naturista es el que está en el mostrador y te lo recomienda. Sí. El homeópata se toma el tiempo, es un médico que está frente al paciente, lo Que explora. lo revisó, lo exploró, le dijo usted tiene artrosis o tiene inflamación de la articulación. Homeopático que es totalmente válido. Claro. A diferencia del mostrador que dice, no, pues es que lo llevan mucho. Ajá, claro. Porque, y si le quita la rodilla. El de la farmacia, y si le quita el dolor, sí, a todos se los quita y siempre lo viene a comer. Está. Que además le vamos a mandar un saludo a ellos, porque también no es un tema de ellos, es su cuestión laboral. Al final, vaya, ellos lo deben, lo pueden hacer, pero bueno, es que también de repente el mexicano es bueno, para la espontaneidad, por decirlo menos. Claro, por supuesto, ¿no? Y sobre todo que también comentando esta parte, yo creo que la que usted mencionó es una de las más recientes, las alertas sanitarias por parte de la COFEPRIS, pero yo investigué incluso mes y medio, encontré que existen 39 alertas sanitarias sobre otros suplementos alimenticios, de los cuales destaca este ajo rey. Entonces no solamente ya es una cuestión de ahorita, eso viene de mucho tiempo, sí, claro. De hecho, antes de la pandemia yo había notado que decía, bueno, ¿sabe qué, señora? Suspenda esto porque sepa Dios qué es. Y de repente regresaban ya bien controlados, ¿no? Y con dolor de rodilla, que también es. O sea, ni modo de decir que no, que para eso pues hay que ver al traumatólogo, al reumatólogo y demás. Y bueno, creo que con el ajo rey no nos podemos extender tanto, ¿no? Es puntual. Queríamos hacer esa aclaración, importante aclaración para la gente poca informar. O mucha. Sí, informar 100%. Y que vamos a poner disponible los warnings y esto de COFEPRIS y de FDA y esto y el artículo que...